Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, y espero que estén listos porque tenemos un chisme, un notición, un bombazo que explotó en el mundo del entretenimiento. Ya saben que aquí en el canal somos fans del buen chisme, de las noticias frescas y de estar siempre al día con todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades, y hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en la impactante noticia que ha sacudido a todos, Hande y Kerem. Sí, nuestros amados Hande Erçel y Kerem Bürsin. El 1 de agosto de 2025 una noticia inesperada, un rumor, una bomba, explotó. Y yo como siempre estoy aquí para analizarlo, comentar y compartir con ustedes todos los detalles que he podido recopilar. Prepárense para un vídeo lleno de información, especulaciones y por supuesto, mi opinión personal, que siempre es lo más importante, ¿verdad? Antes de que empecemos a desmenuzar esta noticia bomba, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, celebridades, moda, viajes y por supuesto mucho chisme. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ayúdenme a llegar a más gente para poder seguir trayéndoles este contenido. Y ahora sí, preparémonos porque la noticia es fuerte. El 1 de agosto de 2025, el mundo del entretenimiento turco, y por extensión, el mundo entero que ama las series turcas, se paralizó. El titular, sencillo pero demoledor, lo decía todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Qué es lo que ha causado tanto revuelo? ¿Por qué este tema sigue siendo tan relevante y por qué seguimos tan enganchados a la historia de Hande y Kerem? Bueno, para entender mejor la situación, retrocedamos un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y aclamadas del mundo del entretenimiento, se conocieron durante el rodaje de la serie Love is in the Air o Sen Kalkam, como se conoce en turco. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron de su historia de amor, y pronto, ese amor traspasó la ficción. ¿Quién no recuerda esas escenas llenas de pasión, de miradas cómplices, de sonrisas que lo decían todo? En la vida real, Hande y Kerem comenzaron a salir, y durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Fotos en redes sociales, paseos románticos, declaraciones de amor, parecía un cuento de hadas. Los seguidores de ambos actores y en general, los amantes de las series turcas, celebraron su relación con alegría. Eran la pareja soñada. Su romance alimentó aún más la popularidad de la serie, y su relación fuera de la pantalla solo hizo que la gente se enamorara más de ellos. Se convirtieron en un fenómeno, en una inspiración para muchos, en la prueba de que el amor verdadero, ese que vemos en las novelas, sí existe. Pero como en todas las historias de amor, las cosas no siempre son perfectas. Después de aproximadamente 2 años de relación, comenzaron a surgir rumores de distanciamiento. Fotos de Hande sin Kerem, Kerem sin Hande, menos publicaciones juntos en redes sociales. Las señales eran sutiles, pero los fans, siempre atentos, no tardaron en notarlas. Empezaron a analizar cada foto, cada comentario, cada like. La ansiedad crecía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ya no se veían juntos? ¿Por qué había menos interacciones en las redes? Finalmente llegó la confirmación, la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia se extendió como la pólvora y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y especulaciones sobre las razones de la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta pareja tan querida había decidido tomar caminos separados? ¿Qué había roto la magia? ¿Qué había apagado la llama de ese amor que parecía tan fuerte? Los rumores no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de terceros en discordia. Se mencionaron supuestas discusiones, desacuerdos en torno a sus proyectos profesionales, y hasta infidelidades. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de chismes, no dudaron en alimentar la controversia, publicando artículos sensacionalistas y especulando sobre los motivos de la separación. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? La verdad, como suele suceder, es que no lo sabemos con certeza. Hande y Kerem, siendo discretos con su vida privada, nunca dieron una explicación oficial.
Se limitaron a comunicar su separación y a pedir respeto por su privacidad. Eligieron el silencio, una decisión que, aunque comprensible, alimentó aún más la curiosidad y la intriga de sus fans. Y aquí es donde entra en juego la noticia del 1 de agosto de 2025. Después de casi 2 años de la ruptura, cuando la calma parecía reinar, cuando la gente ya se había resignado a no verlos juntos, ¡boom! La noticia bomba. ¿Qué era? Pues bien, los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, informaron que Hande y Kerem estaban saliendo de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Después de todo ese tiempo, después de la separación, después de que cada uno rehiciera su vida por separado, habían sido vistos juntos. En público. En actitud cariñosa. Las fotos no tardaron en circular por internet. Hande y Kerem cenando en un restaurante, paseando por la calle cogidos de la mano, incluso, se rumoreaba, que habían pasado un fin de semana juntos en una escapada romántica. ¿Podían creerlo? ¿De verdad se estaban dando una segunda oportunidad? ¿O era todo una simple coincidencia? La noticia, como era de esperar, causó un revuelo monumental. Las redes sociales explotaron de nuevo. Los fans, divididos entre la alegría y el escepticismo, no sabían qué pensar. ¿Era cierto? ¿Estaban realmente juntos de nuevo? ¿Era solo un rumor? ¿Un montaje? ¿O quizás simplemente eran amigos? Las especulaciones se multiplicaron por segundos. ¿Habían superado sus diferencias? ¿Habían encontrado la forma de reconciliarse? ¿O simplemente estaban jugando con los sentimientos de sus seguidores? La situación se volvió aún más confusa cuando ni Hande ni Kerem confirmaron ni desmintieron la noticia. Se mantuvieron en silencio, dejando que los rumores corrieran a sus anchas. Los medios de comunicación, por supuesto, no cesaron en su empeño de investigar y recabar más información. Se hablaron de reencuentros secretos, de llamadas telefónicas constantes, de segundas oportunidades. Los paparazzi se volvieron locos persiguiéndolos por todas partes, intentando capturar una foto que confirmara o negara la noticia. Lo que sí es cierto es que a día de hoy, no hay una confirmación oficial de que Hande y Kerem estén juntos. Pero las pruebas son, cuanto menos, sospechosas. Las fotos, las filtraciones, los rumores. Todo apunta a que algo está pasando entre ellos. ¿Qué podemos inferir de todo esto? ¿Qué señales nos están dando? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué la ambigüedad? ¿Están jugando con nosotros? Durante estos 2 años de separación, ambos actores han seguido con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su éxito. Hande ha sido imagen de importantes marcas, ha protagonizado nuevas series y ha seguido cosechando éxitos. Kerem también ha continuado trabajando, participando en películas y series, y demostrando su talento en cada proyecto. Sin embargo, a pesar de sus logros profesionales, la atención mediática siempre ha estado centrada en su vida personal, en la posibilidad de que volvieran a estar juntos. La reaparición de fotos y rumores ha generado un debate en las redes sociales. ¿Deberían darse la otra oportunidad? ¿Deberían olvidarse del pasado y enfocarse en el futuro? ¿Es posible que el amor renazca después de una separación? Las opiniones son diversas y reflejan la complejidad de las relaciones humanas. Algunos fans celebran la posibilidad de una reconciliación, mientras que otros expresan sus dudas y temores. ¿Será que las cosas han cambiado? ¿Habrán aprendido de sus errores? ¿O están destinados a cometerlos de nuevo? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, como siempre, la verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Pero aquí les doy mi opinión personal, y recuerden, esto es solo una especulación basada en la información disponible. Creo que es posible, muy posible, que Hande y Kerem estén dándose una segunda oportunidad. Después de todo, el amor, a veces es así, complicado, impredecible, y a veces necesita tiempo para madurar. Quizás durante este tiempo separados, ambos pudieron reflexionar sobre su relación, sobre lo que funcionaba y lo que no, y ahora, han decidido intentarlo de nuevo. La distancia a veces nos permite ver las cosas con más claridad, valorar lo que tenemos y anhelar lo que hemos perdido. Quizás, la madurez y la experiencia les hayan dado las herramientas necesarias para superar los obstáculos que en su día los separaron. También es posible que solo sean amigos,
que estén intentando reconstruir una amistad después de la ruptura, o simplemente que estén disfrutando de la compañía del otro. Es normal que después de una relación, aún exista cariño y afecto entre dos personas. La amistad puede ser un refugio, un espacio de confianza y apoyo, especialmente cuando se han compartido momentos importantes. Quizás, decidido priorizar la amistad por encima de cualquier otra cosa. O quién sabe, tal vez todo sea una estrategia de marketing, un intento de llamar la atención y mantener a los fans enganchados a sus carreras. La industria del entretenimiento a veces es muy astuta. Las estrategias de marketing son cada vez más elaboradas y sofisticadas. Quizás están utilizando esta situación para promocionar sus próximos proyectos, para mantener su imagen en la prensa y para seguir generando interés en sus carreras. Sea lo que sea, lo cierto es que la noticia del 1 de agosto de 2025 ha reactivado el interés en Hande y Kerem. La gente está hablando de ellos, las redes sociales hierven, y todos estamos pendientes de ver qué pasará. ¿Confirmarán su relación? ¿Volveremos a verlos juntos en público? ¿Nos darán más sorpresas? ¿Nos revelarán la verdad detrás de tanto misterio? ¿O seguirán jugando al gato y al ratón con nosotros? La respuesta, mis queridos amigos, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de Hande y Kerem sigue siendo apasionante y nosotros, como buenos fans, estaremos aquí para seguirla de cerca y compartirla con ustedes. La intriga, la emoción, la incertidumbre, todo esto forma parte del encanto de esta historia. Nos encanta seguir sus pasos, analizar cada detalle, especular sobre sus vidas. Y aunque a veces la espera sea larga, la recompensa puede ser aún mayor. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la impactante noticia de Hande y Kerem. Sé que es un tema que nos apasiona a todos, y espero haberles proporcionado información útil, entretenida y sobre todo, mi opinión sincera. La verdad es que el mundo de las celebridades es fascinante y nos encanta ser testigos de sus historias, de sus éxitos y de sus fracasos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. De verdad, muchísimas gracias. Su compromiso y entusiasmo me motivan a seguir creando contenido y a compartir con ustedes mis pasiones. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, quiero que me cuenten sus opiniones. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Compartan sus teorías, sus expectativas, todo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Creen que este reencuentro es sincero? ¿O solo una estrategia? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Si les gustó, denle un like, compartan este vídeo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más chismes, más noticias y más diversión. Su apoyo es fundamental para el crecimiento de este canal, y cada like, cada comentario y cada suscripción me llena de alegría. Gracias por ser parte de esta familia virtual. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Y no olviden, manténganse siempre informados y manténganse siempre al día con el chisme. Nos vemos pronto. Besos y abrazos para todos.